Gracias nuevamente por estar con nosotros en un programa más de Fe Católica Viva. Este programa es para usted, para que comparta, para que reflexione junto con nosotros lo que es algo tan importante como es la palabra de Dios que hoy le traemos a usted y a su familia. ¿Cómo se encuentra, Monseñor, este día? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por tener este espacio en que nos encontramos para compartir, como tú dices, la palabra de Dios. Me siento muy a gusto. Ojalá que podamos compartir un momento muy bonito aquí en compañía de Ana, en compañía de todos ustedes y sobre todo en compañía de la palabra de Dios que hoy nos habla el corazón. Sí, hoy les tenemos una parábola, una reflexión bíblica, la cual vamos a desarrollar durante el programa. Sí, esta parábola, esta analogía está en el contexto de la pasión de Cristo. Y con una pequeña analogía, Jesús nos puede decir tantas y tantas cosas acerca de lo que iba a suceder. Bueno, vamos a comenzar, Monseñor, porque el tiempo en televisión se va pero rápido, entonces sí. No vamos a perder más tiempo. Estamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, y empezamos en el versículo 20. Dice la palabra, Monseñor: había algunos griegos de los cuales subían a adorar a la fiesta. Esos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es interesante cómo, como les había dicho, en este contexto de la pasión, el mismo Jesús nos pone en ese contexto, porque cuando le llega la noticia de que esas personas lo quieren ver, Jesús introduce este diálogo diciendo: ha llegado la hora. Y todos sabemos perfectamente a qué se refería esa hora de Jesús. O sea, Jesús siempre ha hablado de la hora, y la hora de ser glorificado. Y la glorificación es entregar la vida, ser exaltado en la cruz. Entonces, de lo que se está refiriendo, Jesús sabe perfectamente que su hora ha llegado, la hora de su sacrificio, la hora de su glorificación, pero nos mete en una dimensión de que no veamos la muerte como la vio Pedro. ¿Te acuerdas cómo la vio Pedro cuando le anunció la primera vez? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? No, que no te suceda eso, no vamos a Jerusalén. O sea, el ser humano ve la muerte como algo trágico, y puede ser, pero en el caso de Jesús, a los ojos de la fe, esa era su misión, ese era su destino, esa era su hora, a eso había venido. Entonces nos mete en una interesante reflexión sobre lo que es la hora del Señor y lo que es la muerte del Señor. Sí, Monseñor, digamos que estamos en tiempo de los apóstoles. Cuando Él les dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre muera, y les dice estas palabras preciosas de que el trigo tiene que morir. Lógicamente ellos pues no entendieron en este contexto, en este tiempo. Nosotros ahora tenemos 2000 años de historia, ya reflexiones de tantos santos y padres de la iglesia, pero ¿a qué se refería Jesús cuando dijo el trigo tiene que ser sembrado? Aquí, ¿quién es el sembrador? Exactamente, o sea, me detengo en lo que dijiste. Exactamente, debemos de distinguir de que muchas cosas que nosotros conocemos por toda la tradición y toda esa historia que tenemos de vida de la iglesia, conocemos, sabemos perfectamente, ahora decía, sabemos perfectamente qué significaba la hora, pero tienes razón, los apóstoles no sabían a qué se refería, qué era la hora, o sea, se quedaron así, ha llegado la hora, y ellos... Y por eso después pone esa relación que habla del trigo que cae en la tierra y muere. Entonces, si primero que nada, tenemos un grande privilegio nosotros de conocer muchas más cosas de las que conocían incluso los mismos apóstoles. Y para explicárselos, Jesús les pone esta analogía de el trigo que cae en la tierra y muere. ¿Quién es el trigo?, me preguntabas. O el sembrador en este caso. Primero, si hay una semilla es porque alguien la sembró. O sea, si la semilla cae en la tierra, definitivamente es porque hubo un sembrador que, valga la redundancia, que la siembra. En este caso,
¿quién es el que siembra? Bueno, para poder entender quién siembra, o quién es el sembrador, quién pone la semilla, necesitamos entender de que el trigo es Jesús. Entonces, si ese trigo, esa semilla de trigo es sembrada, entonces, ¿quién siembra a Jesús? O sea, ¿quién envía a Jesús? Lógicamente es Dios en la persona del Padre, reconociendo que nosotros creemos en un solo Dios, en tres personas distintas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si el Hijo es el trigo que es enviado, sabemos perfectamente por el Padre. Entonces, aquí el sembrador es el Padre, es el que envía a Jesús. Jesús es el trigo que cae en la tierra. Cuando un trigo cae en la tierra, muere. O sea, ¿qué quiere decir morir? Ese granito se destruye, pero se destruye con un propósito. Eso es lo que Jesús quería darle a entender a Pedro, ¿te recuerdas? O sea, Pedro vio una muerte estéril, una muerte, una pérdida de un ser querido en forma estéril. Pero Jesús trató de decirle a Pedro, Pedro, mi muerte tiene un propósito. O sea, el grano de trigo cae en la tierra con un propósito de ser sembrado. ¿Y qué va a pasar con ese grano que cae? O sea, ese grano que se destruye en la tierra. No sé si tú vienes de... mis abuelos eran sembradores, o sea, eran agricultores, ¿verdad? Y entonces conozco un poquito del campo. O sea, ellos saben perfectamente que sembraban para cosechar un día. Claro, no se tira la semilla como para que se muera y se vaya. Exacto. Es para que traiga cosecha, más abundancia. Exacto, esa era la mentalidad de ellos. Entonces, la muerte de Jesús así la debemos de ver. Si Él mismo se está comparando con una cosecha, entonces el haber caído en la tierra, el haber muerto ese grano y su persona era con un perfecto propósito. Y la cosecha es una multiplicación. Entonces, a eso primero que nada, a eso nos vamos a referir. Jesús se está comparando perfectamente con el grano de trigo. Y así lo vamos a entender a lo largo del desarrollo de este programa. Es muy, muy interesante. Amigos, no le cambien, estamos reflexionando sobre el grano de trigo que cae y muere, una reflexión preciosa sobre la vida de Jesús. Y vamos a ver cómo este trigo da fruto, cuál es esa cosecha abundante a la que hasta hoy en día la podemos ver y la podemos tener. Y todavía sigue creciendo. Ya regresamos. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo.
Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Fe Católica Viva. Hoy nos encontramos reflexionando sobre la parábola del trigo que cae y muere y da esa cosecha abundante. Monseñor nos hacía la bella reflexión de que ese trigo es Jesús, que con su muerte y resurrección ha dado grandes frutos que hasta ahora podemos ver. Monseñor, hablábamos de cuando el trigo cae y muere. ¿Qué tenemos con esa muerte de Jesús? En ese identificarse Jesús mismo con el trigo, entonces Él nos está anunciando que Él también va a morir y que de alguna forma esa muerte tiene un propósito, porque va a ser enterrado también. Lógicamente, al hablar de la muerte, pues nos metemos en una reflexión muy profunda del sentido de la muerte, como, primero que nada, el hecho de ver morir a Jesús, nos debe de meter en una reflexión de amor. Siempre, últimamente he tenido mucho este tema en la predicación, en el sentido de que cada vez que reflexionamos en la muerte, incluso cada vez que nosotros veamos un crucifijo, es decir, el símbolo de la muerte en la cruz, no vemos ahí la muerte, sino el amor de Jesús. Porque antes de morir Jesús dijo: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, es el sentido, en esa luz debemos de ver la muerte de Jesús. Nosotros cargamos un crucifijo en el pecho, no como símbolo de muerte, sino nos recuerda perfectamente el amor grande y extremo de Jesús. Nos recuerda sus palabras: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y además se convierte no en un símbolo de muerte, sino un símbolo de vida, porque vida, con esa sangre que se derrama, esa es la sangre que nos da la vida. Es la sangre que da la vida, es el fruto. Exacto, y que genera la iglesia. Exactamente. Entonces, de ahí es donde damos el salto. Ahora, ¿cómo fue a qué se refería ese Jesús, el de que va a producir mucho fruto? No produjo muchos Jesucristos, como es el grano, sino que ese Jesús se transforma en algo que no nos íbamos a imaginar, o que los apóstoles no se iban a imaginar. Esa persona de Jesús se transforma en una entidad que se llama iglesia. Y es la iglesia que va creciendo. Que empieza con 12. Empieza con 12 y se empieza a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. Pero entonces unos podrán decir: bueno, estás hablando de Jesús, estás hablando de la iglesia. Estoy hablando de lo mismo. De lo mismo. Recordemos, Jesús es la iglesia. Y la mejor referencia la tenemos cuando sabemos que San Pablo era un fuerte perseguidor de los primeros cristianos, ¿no? Quería desaparecerlos totalmente. Sí, exacto. Y cuando tiene ese encuentro con Jesús, le dice: ¿por qué me persigues? Exacto, Jesús le reclama: ¿por qué me persigues? San Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Exactamente, eran los primeros cristianos, la primera iglesia. San Pablo le pudo haber dicho: no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús le dice claramente: ¿por qué me persigues? En otras palabras, yo soy la iglesia. Entonces, si el que persigue a la iglesia me persigue a mí, porque somos lo mismo. De hecho, después San Pablo nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea, es Cristo. Más, Monseñor, ya la había establecido con Pedro antes de morir. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí ya estaba el poder total a los apóstoles. Y es ese proceso de identificación maravilloso entre Jesucristo y su iglesia. Entonces, el que se va multiplicando, como hacíamos la reflexión al inicio, un grano de trigo sembrado en la tierra, dice: si no se siembra en la tierra, permanece ahí solito. Pero si siembra en la tierra y muere, va a producir muchos más. Muchas espigas. Espigas que incluso después en otra ocasión hacían referencia del 100 por 1. Eso es lo que pasó. Nosotros empezamos a ver cómo, en referencia al grano de trigo, cómo ese grano de trigo cae en la tierra, germina y es inicialmente algo muy débil. Es una espiguita. Esa espiguita se va fortaleciendo y después produce mucho fruto. Y fue como inició la iglesia.
La iglesia débil, asustada, perseguida, pisoteada. Los apóstoles, incluso antes de recibir el Espíritu Santo, que ya eran, digamos, los apóstoles eran la primera iglesia, tenían miedo, no sabían qué hacer. Era una iglesia débil. Pero después, con la llegada del Espíritu Santo, se fortalece y empieza a crecer, pero en forma aritmética, o sea, en una forma de que multiplicarse en una forma increíble. De hecho, con referencia a muerte y vida, ¿recuerdas cómo en los primeros tiempos, cómo fue perseguida la iglesia? Casi la querían 300 acabar. años. La querían acabar, ¿sí? Y mataban. Mataban terriblemente. Era un derramamiento de sangre. Los quemaban en aceite, les quitaban la piel, los devoraban las bestias. No era así como que... ¿Y se acabó la iglesia? Simple. No, esa semilla, esa sangre fue la semilla para que creciera más la iglesia. Eso, o sea, ese es el punto. Después, los mismos discípulos reflexionan en la misma pasaje de Jesús y después sacaron esa frase: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. O sea, la querían acabar y la iglesia se extendía cada vez más y más y más. Algo entusiasmante, algo maravilloso. Algo porque que le salió contraproducente totalmente. Totalmente, o sea, eran como, imagínate, como alguien que quería acabar con la cosecha sembrando más trigo, sí. Le salía más cosecha. Entonces, a eso se refería, ese crecimiento, ese Jesús que dice, tengo que morir, y muriendo, voy a dar vida a la iglesia, y esa iglesia se va a multiplicar, y los frutos de esa multiplicación van a llegar a toda la gente, a todo el mundo. A eso se refería el que produce mucho, pero mucho fruto. Y que gracias a Dios ya tenemos esas reflexiones, Monseñor, que la iglesia nos enseña y nos dice, esto es, ahora, ya con la ayuda del Espíritu Santo. Y tenemos esas reflexiones, pero ahora nosotros tenemos que ir hacia atrás para conocerlas, porque a veces ya las tenemos, pero... Como que son historias nada más. Historias y que muchas veces ni siquiera se conocen. O sea, lo dan por hecho. Ok, ahorita todo el mundo acepta. La iglesia sí es muy grande. Bueno, oye, pero infórmate cómo creció. Costó muchas vidas. Exacto, cómo llegó a este punto. O sea, la misma vida de Jesús. Y luego... La vida de muchos. De los mártires, de los primeros mártires y tanto sacrificio. Eso es lo que nosotros los cristianos deberíamos de un poquito preocuparnos por entender y conocer. Claro que sí. Monseñor, nos encontramos reflexionando sobre este grano de trigo que muere, que es fascinante el hablar de eso, porque es este pequeño trigo que muere, que da una planta, después esta planta tiene bastantes espigas, luego estas espigas pueden sembrar más y más y más y más, y es el alimento que nos tiene hasta hoy en día. Entonces no le cambie, vamos a seguir reflexionando sobre el trigo que muere. La humanidad ha cometido graves errores. A las personas se les daba un trato inhumano, hasta se les mataba por tener la piel de otro color, por tener otras creencias religiosas, porque eran indeseados, desconocidos e indefensos. Pero con el tiempo estamos aprendiendo que todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y que pasar por alto el valor de la vida, ya sea por odio o por indiferencia, es injusto. Que todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión, sus capacidades o su etapa de desarrollo, tienen el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el derecho de amar y ser amado. Apreciemos todos el valor de la vida humana, porque sabemos lo que es recibir un trato inhumano. Gracias por continuar una vez más con nosotros en Fe Católica Viva. Recuerde que puede ver todos nuestros programas, todos los que hemos grabado en
por internet, en YouTube. La dirección aparece aquí en pantalla para que usted vaya y repase otra vez todos estos programas. Estamos hablando este día sobre lo que es el grano de trigo. ¿A qué se refería Jesús con que ese grano tenía que morir para poder dar fruto? Que si se quedaba ahí solo aparte, no iba a producir nada. Entonces lo estamos haciendo de manera de cómo reflexionamos esto en lo que es la iglesia, el nacimiento de la iglesia, cómo inicia como un grano que crece, una planta pequeña, débil, pero cómo se expande y es frondosa y da muchos frutos. Hablábamos del trigo que muere, cómo estas palabras lógicamente Jesús tenía en mente al hablar del trigo, que lógicamente después iba a quedar en forma de trigo con nosotros. Exacto, regresamos a esa identidad de Jesús con el trigo, como habíamos iniciado en nuestra reflexión. Después desviamos esa identidad del trigo con el fruto hacia la iglesia. Regresamos a esa identidad de Jesús con el trigo para hacer otra reflexión como tú lo dices. Jesús viene a quedarse como trigo en la misma iglesia. ¿Qué es lo que le da vida a la iglesia? La Eucaristía. La Eucaristía. La Eucaristía es lo que le da vida a la iglesia, es lo que alimenta a la iglesia, es el fundamento de la iglesia, es, como dice el Concilio Vaticano II, es la fuente y el culmen de toda la actividad de la iglesia. ¿Y por qué me estoy refiriendo a eso? La Eucaristía es el pan que se transforma en el cuerpo de Cristo. ¿De qué está hecho el pan? De trigo. De trigo, de nuevo. Jesús lo tenía todo así. O sea, nada lo hizo así al aventón, improvisado. Todo estaba perfectamente preparado, en armonía. Entonces Jesús es el trigo. Es el trigo que con el trigo hacemos el pan. Y ese pan que se consagra en la Eucaristía. Y de nuevo, Jesús es la iglesia. Jesús también quiso hacer esa analogía del trigo con la iglesia. La iglesia es, o sea, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo como iglesia. Pero a la hora del sacramento es el pan. ¿Pero cómo se hace el pan? Con harina. Y la harina se hace de muchos granos de trigo que se muelen, quedan juntos en una sola harina, que hacen un solo pan. Nosotros somos muchos miembros de la iglesia. Somos como los muchos trigos que hacemos una sola harina para formar un solo cuerpo, que es la iglesia. Esa iglesia que Jesús funda desde el principio. Exacto, que funda y que se identifica con esa iglesia, y tanto se identifica que esa iglesia tiene exactamente la misma misión que Jesús. O sea, Jesús vino a salvar, a proclamar la buena nueva. Y esa es la misión de la iglesia. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Entonces, y Jesús se identifica tanto con su iglesia, que trabaja en la iglesia y con la iglesia para llevar adelante esa misma misión que Jesús tenía. Pero todo a partir de una pequeñísima analogía. Jesús es el trigo. Y de ahí, podemos sacar, claro, esa reflexión la podemos hacer, como tú decías, después de toda una historia que dice, caramba, ese Jesús de verdad sabía lo que decía y sabía lo que estaba haciendo. Pero nosotros nos damos cuenta porque podemos ver todo el desarrollo de la historia. Exactamente. Y no los apóstoles estaban al inicio así como, nada más con la ayuda del Espíritu Santo, y ellos se lanzaron como una aventura. Exactamente. Monseñor, yo en las clases a veces que comparto, siempre les digo, los apóstoles se dedicaron a vivir lo que ellos habían experimentado con Jesús. Nosotros ya tenemos esa historia tan rica, pero ellos se dedicaron a vivir y a ir por todo el mundo y llevar aquello tan hermoso que ellos habían experimentado. Y lo cual sigue siendo la misma misión de nosotros, aunque ya sabemos, pero hay que llevar eso más adelante. Sí, que tal vez eso es lo que nos hace falta a nosotros en estos tiempos, la iglesia. Como tú decías, los apóstoles vivieron esa experiencia. O sea, esa experiencia que tuvieron con Jesús, tienen como la perpetúan a lo largo de su vida. O sea, viven con esa misma experiencia todos los días. Y es lo que nos falta ahora en la iglesia. Tenemos tantas vivencias, pero que no las hacemos efectivas todos los días de nuestra vida. Incluso, ya que nos metimos con Jesús, la iglesia y ahora la Eucaristía, y la Eucaristía pues se realiza en una misa. La palabra misa viene de misio,
Enviar, y a eso es a lo que, después de la Eucaristía, a eso es lo que nos envía Cristo, a eso es lo que nos envía la Iglesia. Esto que celebraron aquí en estos momentos, hay que vivirlo. Esa es su misión, ese es su envío. Hay que vivirlo allá en su casa, en su trabajo, en su escuela, con sus amigos, con sus familiares, en todos sus ambientes. Esto que nosotros hemos celebrado. De hecho, la misa no termina con la bendición, sino que ahí empieza ese envío, esa misión de ir a compartir lo que hemos vivido. Exacto, o sea, wow, de aquí conectamos todo. Habíamos dicho, ¿qué es lo que había dicho el Concilio Vaticano II? Es el culmen, es la fuente y el culmen de toda la actividad de la Iglesia. Y eso es lo que tú mencionaste ahorita. Celebramos la misa, es la fuente, nos alimentamos y somos enviados. ¿Enviados a qué? A ser efectivo para que después regresemos a tener esa misma experiencia. Fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia en la Eucaristía. Es más, el mismo sacerdote nos dice, vayan. Vayan y... en paz. Nada más que como que no escuchamos bien. Es algo maravilloso. Entonces, si nosotros queremos que de alguna forma esta analogía que hizo Jesús del trigo y del trigo que muere y produce mucho fruto, y ese fruto se va dando a través de la Iglesia, si nosotros queremos que la Iglesia siga dando ese fruto, debemos de tomar sobre nuestras espaldas esa responsabilidad de la misión. Exactamente, porque hay muchísima gente que todavía no le llega aún después de 2000 años. Hay lugares en los cuales simplemente no conocen la palabra de Dios, no conocen esa buena noticia. Y aún hay quienes ya la han conocido y como si no la conocieran. También a eso somos enviados. Sí. Tú tendrás amigos, familiares o personas que están con las que estás en contacto y a lo mejor esas personas han escuchado del Señor pero no lo están viviendo. A esos también somos enviados. Sí, yo a veces he pensado, Monseñor, que también hemos escuchado tanto las parábolas que simplemente las tomamos como una historia y no como la verdadera vida de Jesús, que ya es como una costumbre escucharlas y no nos llega. Y hay que dejar que esa palabra nos llegue de la manera que fue inspirada, de esa manera. Así es. Bueno, Monseñor, muchas gracias por esta bella reflexión sobre el trigo, que estaba hermosísima. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que la próxima semana aquí los esperamos en Fe Católica Viva. Dios los bendiga.